Bueno, buen día a todas, todos y todes. Mi nombre es Débora Ferreira por parte de padre y Álvarez por parte de madre. Habito actualmente el territorio de La Toma, soy comichingona, camichingona, de origen camiare. Eh, y bueno, profe de antropología y integrante de Jaruma, que es Jaruma es un espacio de encuentro de mujeres e identidades disidentes que habitamos, digamos, identidad originaria, que habitamos actualmente el territorio conocido como Córdoba. Y bueno, antes que nada quería agradecerles el espacio para poder compartir estos saberes y estos conocimientos que también me han sido compartidos por parte de hermanas y hermanos de las comunidades y también por, bueno, profesores, docentes que me han acompañado, digamos, en el trayecto que hice cuando estudié en el Instituto de Culturas Aborígenes y que aún hoy seguimos compartiendo desde distintos espacios esta nueva forma de construir las identidades territoriales, de construir nuestras propias identidades, cambiando los paradigmas que han sido impuestos a partir de la colonización y que aún al día de hoy siguen operando en la identidad de Córdoba. Agradecer, bueno, el espacio de la Universidad Libre del Ambiente por permitirnos, digamos, compartir esto y darnos este espacio el día de hoy. Y bueno, la temática del día, digamos, de este encuentro tiene que ver con el río Suquía y la relación con la cosmovisión camiare. Cuando me presenté les dije, bueno, que mi identidad es comichingona, camichingona y camiare y nombré esas tres formas porque una de las cuestiones que trabajamos colectivamente con hermanos y hermanas de comunidades es el autopercibirnos desde nuestras raíces ancestrales y pensar nuestra identidad de acuerdo también digamos, a los procesos que nos acontecen y de los cuales somos parte. Córdoba es una ciudad que durante mucho tiempo se decía el discurso de que no había comunidades originarias, que los comichingones, los camichingones, los camiares habíamos desaparecido. Y eso durante mucho tiempo se compartió en las escuelas, en los medios de comunicación, como una verdad absoluta que hizo que muchos de nosotros, a la hora de identificarnos, de autopercibirnos, tuviéramos una dificultad porque, bueno, en mi caso, como tantas otras hermanos con los que compartimos este recorrido, nos autopercibimos indígenas urbanizados, porque nuestra forma de concebir el mundo, nuestra forma de pensar, nuestra relación con la naturaleza, con el cuerpo, nuestra forma de acceder a los conocimientos que fueron hegemónicos, fue a partir de un proyecto de nación, de una estructura donde se decía, digamos, que en Córdoba éramos todos, o en Argentina por lo general, digamos, se decía que éramos todos hijos de inmigrantes, invisibilizando, digamos, la presencia de nuestras ancestralidades nativas del territorio y afrodescendientes. Entonces, cuando empiezo a estudiar la carrera de antropología en el instituto, digamos, el profesorado de antropología en el Instituto de Culturas Aborígenes, me encuentro con otro modo de pensar lo originario. A partir de allí que empiezo a cuestionarme cosas en relación a lo que sé, a lo que pienso, a lo que concibo del mundo, me doy también con esta cuestión de la identidad indígena, que tiene que ver con este pasado que tenemos en común, quienes nos autopercibimos indígenas. Entonces, bueno, cuando me invitaron a participar de este encuentro, pensé, ¿cómo puedo compartir nuestra relación con el Suquía desde una mirada camiare, pero dejando por ahí o compartiendo un mensaje que va más allá de las cuestiones de lo que se concibe en muchos espacios como cultura, que por ahí cuando hablamos de cultura pensamos en el arte, en las expresiones relacionadas a la música,
digamos, distintas manifestaciones o el lenguaje, pero en este caso, cuando yo les comparta lo que vengo, digamos, lo que les quiero compartir en relación a términos cultura, voy a hablar también de las cuestiones de cómo nos relacionamos y nos vinculamos y los conflictos que también existen dentro de esta cosmovisión. Y cuando hablo de cosmovisión, como formas de ver el mundo, sentirlos y vincularnos, es también pensar que todos los grupos sociales, más allá de las comunidades, tenemos una concepción del mundo y una forma de relacionarnos con ello. Entonces, por un lado, los invito a preguntarnos si somos originarios de este territorio y pensarnos originarios desde el lugar que tenemos todos un origen y a qué territorio pertenecemos, cómo nos vinculamos con ese territorio y cómo vemos y sentimos ese territorio. Desde mi recorrido como hermana de la comunidad, lo primero que tuve que desconstruir es cómo me vinculo con mi territorio cuerpo, que es el que habito cotidianamente, y de ahí cómo me vinculo con la naturaleza que me rodea. Pero me llevó 5 años darme cuenta que en el lugar en el que yo habitaba tenía una entidad que para nuestra comunidad es sagrada y es fuente de sabiduría, además de vida, que es el río Suquía. Y me llevó 5 años porque mi mirada y mi forma de ver el mundo y el territorio estaba condicionado por los sistemas de colonialidad. Acá voy a citar a un autor que siempre trabajamos porque la verdad que en su producción teórica fue muy claro y a mí me ayudó muchísimo a entender por qué yo estaba tan condicionada a la hora de sentir, pensar, ser, en relación a mi espiritualidad, que la tuve siempre conmigo, presente en mi familia, pero que iba en contradicción a una norma establecida hegemónicamente de lo que debe sentir y pensar una persona, dentro de una sociedad donde el principio de razón estaba por encima de la espiritualidad. Voy a ir, digamos, a la parte de este autor, lo que hace principalmente, que es Aníbal Quijano, es diferenciar lo que es la colonización de la colonialidad. Como colonización entendemos ese hecho histórico que marcó un antes y un después en este territorio, que fue un genocidio sobre comunidades nativas, que fue una persecución, fue muchas cosas, además de lo que durante muchos libros se transmitió como una excursión a un territorio nuevo. Para empezar, este territorio no era nuevo porque era un territorio habitado por nuestros ancestros y ancestras, pero sobre todo donde había un conocimiento, una sabiduría que posterior a la colonización fue desarticulado y hasta el día de hoy hay ciertos mecanismos que siguen invisibilizando esa sabiduría y ese conocimiento. A esos mecanismos es lo que Aníbal Quijano llama colonialidad. Y principalmente estaban basados en el principio de progreso, capitalismo y el concepto de raza. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque para entender, digamos, cuál es la relación de las comunidades camiares con el río Suquía, es importante que hagamos un revisionismo y deconstruyamos o intentemos deconstruir cómo nosotros percibimos y vemos esas relaciones, porque de alguna manera, y desde mi experiencia personal, que se los puedo compartir, a mí me costó poder vivir y transitar mi identidad y mi espiritualidad a causa de estos condicionamientos sociales que fueron aprendidos de distintas formas, ya sea a través de las cuestiones institucionales como también de la vida cotidiana. Entonces, volviendo a esto de la colonialidad y el principio de raza, el concepto de raza, perdón, es que se sistematizaron, digamos, lo que fueron los mecanismos de discriminar, de violentar cuerpos, saberes y formas de vida. Cuando yo llegué al territorio de la toma,
Hacía ya varios años que vivía en la ciudad de Córdoba y llegué con alergias. Viví mucho tiempo rodeado de ríos, montañas, animales, vegetal. Y cuando me vine a la ciudad a acostumbrarme a la urbanización, generó en mi cuerpo un malestar, un no hallarme en este territorio y empecé a tener alergias, asma estacional, dificultades para respirar en la piel. Cuando llego a Alberdi y conozco a la Tacu, que es nuestra abuela en la comunidad, en León Pinelo 32, que Beto contó en el encuentro pasado, empecé a conectar nuevamente con la naturaleza. Y ahí empecé a aceptar y a entender que definitivamente yo tengo una relación con la naturaleza, que soy parte de esa naturaleza y la naturaleza es parte de mí. Y quizá hoy es como natural pensar eso, pero es difícil sentirlo y transitarlo, porque estos mecanismos de colonialidad que operan sobre nuestro saber, sentir y pensar, hacen que difícilmente podamos transitarlo sin prejuicios, sin moralizarlo, sin miedo. Partiendo de acá, digamos, y relacionándolo con la antropología, que la antropología a mí me sirvió para crear nuevos interrogantes y preguntar y dudar y cuestionar. En esa casona donde estaba la TACU empecé a encontrarme con hermanos y hermanas que habitaban este territorio desde siempre, desde mucho antes que yo llegara acá, y donde en la oralidad de sus relatos, de sus historias, de sus memorias, que para algunos sectores son considerados saberes no legítimos porque ante este paradigma de la razón, todo aquello que no sea empíricamente comprobable no se considera como saber. En esa ocasión ellos nos compartían historias sobre el Suquía. Y estas historias, estas memorias tenían que ver con que el Suquía era parte de la vida cotidiana. Cuando empezamos a participar de ceremonias que se llevan adelante en el río, que ahí seguramente en los próximos encuentros los comuneros de la toma nos van a compartir, empecé a formar un vínculo. Soy autorreferencial con esto que les comparto, porque a través de mi experiencia es que yo pude hacer de los conceptos teóricos de la antropología y de la experiencia personal una recuperación de la identidad. Y una recuperación que fue colectiva, porque tanto mi experiencia como la de otros hermanos transitamos esto de haber sido desarraigados de una cosmovisión y hoy estamos recuperando ese modo de ver el mundo, ese modo de sentirlos y vincularnos con ellos. A partir de las ceremonias y de las memorias y los relatos que nuestros hermanos y hermanas nos fueron compartiendo, empezamos a construir un vínculo cercano con el río. El río ya no era pensado como propiedad, como bien, como recurso financiero. El río no era pensado como un atractivo cultural ni como una decoración de la ciudad. El río era pensado como un sujeto de derecho. Pensar algo no humano como sujeto de derecho fue todo un desafío, porque estamos acostumbrados, y no es casual, perdón, voy a hablar en referencial, para no generalizar. En mi caso, venía con una naturalización eurocéntrica, resultado de un proceso de colonialidad, donde la razón, como decía antes, estaba por encima de la espiritualidad, y creer que el río era un sujeto de derecho, que era una entidad con quien yo me vinculaba, con quien yo podía hablar, de quien yo podía aprender sabiduría, conocimiento, bajo esa norma era una locura. Si bien de chica yo había tenido relación con el río de esta manera, de adulta, pensándolo desde un adultocentrismo que también es consecuencia de esta colonialidad,
pensarme de esa forma era una locura. Lo bueno es que como no lo transitábamos solos, quienes estábamos en esa condición, poder rodearnos de abuelos, abuelas, hermanos y hermanas que tenían otro recorrido identitario y nos compartían que lo que sentíamos era natural porque nosotros somos parte de la tierra, nos permitió darnos esa oportunidad de vincularnos con el territorio. Bueno, ahí hay un chat que si tienen dudas o consultas a medida que vamos transcurriendo el ratito que vamos a compartir hoy, los puedo ir leyendo y bueno, si hay alguna duda en la que pueda responder, por supuesto, cuenten con ello. No sé si hasta ahí se me entiende lo que voy compartiendo, espero ser clara, me genera un poco de nervios esto porque bueno, es la primera vez que lo hago a través de esta manera y sin este ida y vuelta que hay por ahí en espacios colectivos. Pero bueno, retomando un poquito de esto que estoy tratando de compartir, partir de la cuestión de la cosmovisión del pueblo de la toma o de la comunidad camiar o de quienes nos autopercibimos originarios indígenas, pensé en el término cosmovisión porque es una forma de concebir y pensar el mundo. En la cuestión identidad, porque nuestra forma de relacionarnos con el entorno tiene que ver con nuestra identidad de quiénes somos como personas y cómo nos vinculamos, no solamente con los sujetos visibles o tangibles, sino también con aquellas espiritualidades que en el caso de nuestras comunidades creemos. Nosotros creemos en las energías en el mundo, digamos, y las espiritualidades que habitan, viendo a la naturaleza o a los elementales o a los elementos, digamos, como hermanos nuestros. Y cuando digo hermanos es vincularnos como sujetos de derecho, donde somos parte de eso y eso es parte de nosotros. Hacer esta diferenciación entre pensarnos originarios o indígenas tiene que ver con que todos tenemos un origen y es interesante preguntarnos cuál es mi origen. Y lo indígena es la particularidad de que tenemos un pasado en común. Quienes nos autopercibimos indígenas tenemos este pasado de una rama de nuestra ancestralidad que fue silenciada, que fue perseguida, asesinada, y que por estos mecanismos de colonialidad más de una vez tuvieron que llamarse al silencio y al resguardo, porque hoy yo puedo decir que soy camechingona, pero en un pasado no muy lejano de decir que una persona era camechingona implicaba mucho dolor. Hablar sobre la cosmovisión Kamiare y en la relación con el río Suquía es muy amplio, entonces yo puedo compartirles mis experiencias o las experiencias de hermanos que han compartido sus relatos, sus historias, pero es importante tener en cuenta de que no hay una sola forma de vincularse con el río o de vivirlo o de transitarlo, porque tenemos aspectos en común, pero las realidades son diferentes. Córdoba, la ciudad, digamos, la parte de urbanización, está traspasado por lo que es el avance inmobiliario, por lo que todo eso conlleva. Entonces, hay muchas particularidades en cómo nos relacionamos y cómo vemos al río. En un principio, cuentan nuestros hermanos que el Suquía era el punto de encuentro de las comunidades donde habitaban los hermanos en este plano y en otro plano también. Y cuando digo eso me refiero a que yacen ahí nuestros abuelos y nuestras abuelas. Si esto lo teorizamos de modo académico, podríamos pensar que puede ser visto como un sitio donde yacen registros arqueológicos, pero pensado desde la cosmovisión, ahí están las presencias de nuestras ancestralidades. Esto es un tema que por ahí deriva también a uno de los conflictos que las comunidades tenemos el día de hoy, que es pensar nuestros cementerios indígenas como cementerios, como lugares ceremoniales de memoria, de encuentro,
de ancestralidad y no como sitios de estudio, de investigación y de experimento. Y eso lo tengo que decir porque es parte de nuestra cosmovisión, es parte de la forma en la que percibimos el mundo. Cuando hablamos de diversidad cultural, una palabra que hoy habitualmente se dice mucho, cuando hablamos de cultura, que es una palabra también muy de nuestro lenguaje hoy, a veces nos remontamos a pensar, como decía antes, la cosmovisión, la cultura como, bueno, el arte, las ceremonias, qué festividades hacen, qué ropa usan, qué música tocan, qué instrumentos. Pero la cosmovisión también incluye las disputas territoriales. Y cuando hablamos de disputas territoriales hablamos de intereses. Por un lado, los intereses que plantea un sistema capitalista, patriarcal, colonial, y por otro lado, el derecho de las comunidades a tener una identidad y transitar esa identidad. El río Suquía para la cosmovisión Kamiare también era y es una fuente de medicina. Nuestras curanderas del barrio iban a buscar ahí la medicina para curar a los hermanos, ya sea hermanos de este territorio o de otros. Sin embargo, la contaminación que hoy tiene el río, las construcciones en base a los avances inmobiliarios ha hecho que mucha de esa presencia espiritual viva ya no exista. Entonces la medicina de nuestras abuelas y abuelos se vio condicionada nuevamente. Entonces, si no tenemos acceso a las medicinas, difícilmente podamos vivir nuestra cosmovisión y continuar con nuestras prácticas ancestrales de lo que consideramos parte de nuestra vida. Lo mismo sucede con la relación en cuanto a las crianzas. Los abuelos, tenemos curacas, bueno, que a partir del proceso de articulación del pueblo de la toma, fueron permitiéndose compartir sus memorias y sus historias de niños, y muchos contaban cómo fueron criados a orillas del río, cómo jugaban, cómo era parte de lo cotidiano, con respeto, con respeto hacia una entidad viva. Sin embargo, hoy el río Suquía es donde decanta la contaminación de la ciudad. Entonces también la forma de crianza de nuestra familia se ve condicionada por eso. Y para poder entender que hablar de la cosmovisión no es solamente resaltar los detalles pintorescos de una comunidad que resiste, que viene resistiendo hace más de 500 años en este territorio, para no caer en ese relativismo en ese esencialismo de creer que la cosmovisión es una y que todos vemos y sentimos de la misma forma, es importante poder cuestionar para adentro el cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos y a partir de ahí quizá generar empatía con quienes lo viven de forma diferente. Si se quiere, claro, ¿no? Generar empatía en el caso de que se quiera. O en el caso de que nos haga falta, porque a veces en las historias familiares del territorio que actualmente conocemos como Córdoba, suele escucharse en muchas familias que se conoce el origen de 2 abuelos o 3, y siempre hay una parte que no se indaga, que no se pregunta, que no se sabe. Cuando se empieza a investigar sobre esa parte, siempre, o no voy a decir siempre, pero la mayoría de las veces coincide en que esa parte oculta, silenciada, negada, es la que tiene que ver con la historia en común que tenemos quienes poblamos este territorio. Y es la parte de nuestras ancestralidades nativas. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. A ver, voy a
Saludos desde Colombia. Bueno, qué bueno y qué particular esto que pasa, ¿no? En este contexto en el que estamos, en el que estamos todos aislados de alguna forma. La virtualidad nos permite llegar a territorios lejanos que quizá no podríamos, pero también me resuena de decir que este contexto que estamos viviendo, estas enfermedades, ya pasaron antes, ya tenemos antecedentes, digamos, y justamente por ahí viene de la mano de esta enajenación con la naturaleza, ¿no? Con este paradigma del eurocentrismo, que cuando hablamos de eurocentrismo, entiéndase que no tiene que ver con el continente, sino que tiene que ver con una forma de pensar que fue impuesta y que se reprodujo durante muchos años, al punto de que aún seguimos en muchos aspectos, o voy a decir en título personal, aún sigo en muchos aspectos pensándome superior a ciertas especies de vida, o olvidándome que necesito de este territorio que me rodea, porque sin este territorio yo no soy. Otra de las herencias que nos dejó la colonización es pensar el territorio como propiedad privada, ¿no? Pensar que es algo que se puede intercambiar, que podemos manipular, que podemos destruir sin tener consecuencias, cuando en realidad no solamente somos parte y dependemos, sino que también existimos personas que lo vemos como una espiritualidad que sufre, que habla, que se comunica. El río Suquía hoy es un ser que está sufriendo para nosotros. Sufre la contaminación. Y si sufre el río, nosotros también sufrimos. Puedo, a veces me cuesta posicionarme solamente desde lo académico, porque bueno, hoy me veo siendo parte de un conjunto de cosas, ¿no? Es como que puedo teorizar, pero también hoy siento y también me identifico y también comparto y también siento la responsabilidad de comunicar un mensaje. Un mensaje que me fue compartido y que por ende yo comparto y que no es mío, es colectivo, es comunitario. Esto tiene que ver con un concepto muy conocido en algunos espacios que es sentipensar el mundo, ¿no? Entonces, de vuelta, si pensamos en la cosmovisión, Camiare, la cosmovisión Camiare tiene un punto en común en todos los territorios. Todos nos autopercibimos como parte de la tierra. La tierra no nos pertenece y no es un bien de comercio. Después de ahí, el cómo transitamos esa cosmovisión es tan particular como cada hermano y hermana y hermane, y como cada historia que cada una de esas personas traiga consigo. Lamentablemente, por el proceso de colonización y la colonialidad que aún opera el día de hoy, vivir una identidad, hacer uso de nuestro derecho como sujetos de derecho de una identidad es algo complejo, porque no podemos habitar el territorio de la forma que nuestros ancestros lo hacían, porque la naturaleza se ve contaminada, porque cada vez son más los proyectos que atentan contra la vida de nuestros montes, de nuestros ríos. El Suquía tiene la isla de los patos conocido. Yo me acuerdo de chica que decíamos vamos a la isla de los patos con mi familia y había patos. Y hoy es muy difícil encontrar vida en el agua. Sí tenemos alrededor nuestros árboles, nuestros ancestros que siguen resistiendo, pero si no hay un cambio y una conciencia de cómo habitamos nuestro territorio, difícilmente podamos frenar esto.
Algo que por ahí trabajo en espacios académicos cuando tengo la oportunidad es jugar un poco con las personas que estamos ahí, hacer un juego. Hoy me resulta un poco difícil por esto de que, bueno, no hay un ida y vuelta. Y a mí de verdad que me cuesta un montón esto. Pero eh, los invito a que en algún momento dentro de esta cuarentena y en este tiempo que tanta falta nos hace la energía y el compartir, los invito a que en algún momento, que puedan, si quieren, obviamente, vean en su casa, en su hogar, en el lugar en el que estén, cuánto de naturaleza hay alrededor de ustedes y cómo se vinculan con esa naturaleza. Porque dentro de lo que es la colonialidad del saber y del pensar y del sentir está la colonialidad de los sentidos. Y cuando hablo de sentido, hablo de la vista, el tacto, el olfato. Esa colonialidad es la que por ahí nos imposibilita ver más allá de lo que estamos observando. Para yo empezar a vincularme con el río Suquía como un ser a quien quiero y respeto, fue casi como empezar a formar una nueva amistad con una persona. Tuve que conocerla, vincularme, observarla, hablarle. Y obviamente, bajo la norma, sentí que me estaba volviendo loca. Pero lo agradezco porque el cambiar esa forma de ver el mundo es lo que a mí hoy me permite escucharlo, sentirlo y cuando yo me siento mal, hoy voy al río Suquía y es ahí donde yo junto fuerzas. Yo como tantos otros hermanos que hacemos lo mismo y si lo podemos hacer colectivamente es mucho mejor aún. Ahora con el contexto de COVID, obviamente lo hacemos de alguna forma solos, pero sintiéndonos acompañados. Los invito